No es fácil ser un empresario hoy en día, pero quedarte estático y no hacer absolutamente nada solo por creer que las cosas han funcionado hace 20 años, hace 30 o hace 15, pues no va a ser una solución. Sobre todo porque no puede ser que tu negocio se esté moviendo ni siquiera exactamente igual que el año pasado. Hoy vamos a poder hablar con alguien que dice que cualquiera puede crear algo complicado, pero que lo difícil es hacerlo muy simple. Nos va a proponer cosas, nos va a dar ideas. Una persona con muchísima, muchísima experiencia, en donde creo que no tiene ningún tipo de pelo en la lengua y que esta mañana ya nos contaron, nos adelantaron de que es el empresario del futuro y que siempre ha visto mucho más allá. Así que como aquí estamos muchos para aprender y para darnos cuenta cómo podemos conseguir automatizar nuestro negocio, conseguir hacer un modelo escalable y sobre todo que nos dé la oportunidad de que nuestro negocio no se vaya a la mierda, pues por eso hoy hemos traído aquí a otro de los de Tres en Forma. Y os voy a presentar a Rodolfo Carpinter. Muy buenas. Muy buenas tardes. Como sabes, yo soy el mayor de los tres en forma. De hecho, esto es por decirlo, ¿no? Porque no sé si cuentas tu edad habitualmente, Rodolfo, si dices Sí, no tengo exactamente ningún inconveniente. 81. 81 años y estás a la última, porque hablé con Jesús Alonso Gallo y dice, bueno, este tío se mete 3 4 horas de IA todos los días aprendiendo, estudiando. Cuéntanos para quien no te conozca quién es Rodolfo. Bueno, pues alguien que ha sido muy curioso desde hace mucho tiempo. O sea, yo hablaba de inteligencia artificial en 1992. Había poca gente hablando de inteligencia artificial entonces. Bien, es verdad que también cometí el error de decir que todo iba a cambiar en 10 años y ha tardado casi 40 en hacerlo. ¿Qué es lo que vistes en el 92 para darte cuenta que eso iba a venir una transformación de un cambio que hay gente que todavía duda de que la inteligencia artificial no sea una moda pasajera? Bueno, porque hice un viaje a Estados Unidos, estuve visitando el laboratorio de una de las universidades más importantes de California Ujú. y vi un poco los primeros indicios de cómo la inteligencia artificial permitía programar robots en aquel entonces de una forma muy iniciática, es decir, realmente hacían muy pocas cosas y tenían unos trabajos gigantescos. Lo que hoy se hace de una forma rapidísima, en aquel entonces era realmente lo que se llama los albores, ¿no? ¿Crees que ahora una empresa que no esté adaptándose con inteligencia artificial tendrá presente? Bueno, yo creo que lo que no tendrá es futuro. O sea, el presente tiene la ventaja de que normalmente aguanta. Es decir, siempre hemos dicho que las grandes empresas desaparecerían y no desaparecen porque tienen una inercia gigantesca, Ujú. pero sí están teniendo que cambiar. Es decir, las que realmente se mantienen son aquellas que han migrado sus formas de hacer. Si ves cómo ha cambiado el Nasdaq en los últimos 50 años y cuáles eran las top 10 empresas a lo largo de los últimos 50 años, han ido cambiando y todas ellas han vuelto a tecnología prácticamente y en estos momentos las 10 primeras son todas tecnológicas. ¿Y el resto, aquellas empresas que ahora mismo no estén en tecnología, serán más sustituibles o de repente tendrán que conseguir reconvertirse para meter tecnología dentro? Bueno, hay empresas que se han reconvertido muy bien. En España tenemos el caso de Inditex, que es una empresa que ha sabido utilizar la tecnología en beneficio propio y cambiar las reglas de su negocio. Es decir, hoy en día son líderes mundiales y realmente el problema que tienen los que les siguen es que no tienen su tecnología. Y claro, pero alguien podrá decir, pero Inditex puede pagar esa parte de tecnología. ¿Qué hacen las empresas o empresas más pequeñitas que a lo mejor no tienen ese colchón económico suficiente como para poder conseguir luchar? ¿Alguien que no tenga ese tipo de recurso económico ahora mismo con la inteligencia artificial podría estar luchando de alguna manera? Mira, el otro día decía, no me acuerdo quién, uno de los grandes gurús, que este año ya empieza a haber empresas de una o dos personas que tienen valores por encima de los 1.000 millones de dólares, simplemente porque apoyados en inteligencia artificial son capaces de dar unos servicios que nadie puede competir con ellos, ni en precio, ni en velocidad, ni en capacidad de adaptación. Entonces, en estos momentos hay empresas pequeñas que están compitiendo con las grandes porque tienen mejor tecnología. Te has destacado siempre
por conseguir valorar no la construcción de una empresa, sino incluso como una maquinaria, un ecosistema donde las empresas pueden conseguir tener un plus. ¿Cómo va a cambiar eso dentro de los ecosistemas ahora si la inteligencia artificial participa? Bueno, que los ecosistemas cambian. Básicamente los ecosistemas antes eran mucho más lentos que hoy. Hoy los ecosistemas funcionan a una velocidad y se reconfiguran. Es decir, tú tienes en estos momentos empresas tipo Oracle que eran tradicionales de tecnología y que se están volcando en inteligencia artificial con grave riesgo. Es decir, que están tomando y asumiendo unos riesgos muy importantes porque creen que si no van a desaparecer. De hecho, todas esas empresas, porque tú dices que la gente se tiene que atrever a emprender y de hecho no lo estás valorando como una moda, sino como una posibilidad. Esta mañana Néstor nos decía que te tiene que picar, ¿no? Que el emprendedor es algo que se nace, que es complicado poder hacerle y tú le estás invitando a que puedan atreverse a emprender. ¿Cómo es esa invitación para cualquiera? ¿Solo para un público selecto? ¿Para aquellos que ahora mismo quieran emprender, pero que quieran meter la tecnología y la inteligencia artificial? Porque yo, por ejemplo, hasta ahora voy metiendo cosas de inteligencia artificial, pero mi empresa no es tecnológica. Bueno, lo que pasa es que el problema que tiene el concepto de emprender es que todo el mundo ahora cree que puede emprender y realmente no es así. Es decir, no vale tener una idea y con esa idea plantearse un emprendimiento. Ujú. Es decir, una de las cosas que está empezando a pasar es que hay muchas empresas en el mundo, perdona, hay muchas empresas en el mundo que lo que creen es que son capaces de producir emprendedores a mansalva y eso no funciona así. Es decir, un emprendedor es alguien que tiene que tener una necesidad de crear algo nuevo, tiene que haber visto una oportunidad, no vale solo la idea y luego además tiene que creerse que es capaz de llevar a cabo el objetivo que tiene. ¿Cómo les reconoces tú? ¿Perdona? ¿Cómo reconoces tú a esas personas que tienen esa capacidad, ¿no? Porque Uy, ya sabes cómo esto es como los perros, ¿no? Los perros huelen el miedo. Pues ujú, los que llevamos mucho tiempo en esto, olemos cuando la gente nos está haciendo una obra de teatro o cuando realmente se cree lo que nos cuenta. En la mayor parte de los casos no se cree lo que nos cuenta. Está haciendo una obra de teatro. y me imagino que cuando van a buscar capital, ¿no? Para poder hacer eso es bastante complicado si quieren buscar algún tipo de primera negociación, ¿no? De recuperación de capital en ese momento. O sea, Sobre todo porque en España es más difícil. En otros países como en Estados Unidos hay tanto dinero en el mercado que incluso gente que no tiene una idea muy clara consigue financiación. En España es muy difícil conseguir financiación a menos que tengas una idea muy clara, un equipo muy sólido y una visión que demuestra que eres capaz de ejecutar lo que piensas. ¿se valora el tipo de trabajo de desarrollo personal que tiene ese tipo de emprendedor o empresario? Porque a veces tiene una idea muy sólida, pero la mentalidad no siempre es la apropiada. Y cuando viene en oleaje un poquito más alto, puede conseguir caerse, aunque todo lo demás, si no tiene esa parte de liderazgo. ¿Se les pide de alguna manera que se trabajen, que se investiguen? Porque cada vez estamos viendo más empresarios que están con el proceso de salud mental, ¿no? Hoy veía el caso de un chico que ha ganado varios premios, está en temas de tecnología y parece ser que se ha suicidado con 35 años, o eso comentaban. ¿Cómo se trabaja esa parte? Bueno, yo creo que yo siempre digo que la venta más difícil de un emprendedor es a su equipo, no a los inversores. Es decir, lo que demuestra que un emprendedor está en la línea adecuada es que haya conseguido formar un equipo sólido. Y eso solo lo consigues si realmente eres capaz de venderles una idea muy edificante. Y la clave está cuando hablas con un equipo, si es un equipo cohesionado, si creen en la idea y si realmente tienen un líder que sabe dónde va y donde todo el mundo quiere ir. Has estado prácticamente en todos los continentes, creo que trabajando o pudiendo conseguir entrar en contacto con distintas empresas. El tipo de actitud
varía de un continente a otro, incluso a lo mejor entre países, porque antes decías que en Estados Unidos entregan dinero de una forma o más fácil, y aquí en España es un poco más complicado. ¿Qué tipo de diferencias ves con emprendedores que son aquí españoles con otros sitios? Bueno, yo creo que el emprendedor bueno es muy similar en todos los países. Lo que Ujú. pasa es que hay mucho emprendedor oportunista y lógicamente las oportunidades varían de sitio en sitio. Es decir, no es lo mismo ser un oportunista en China que serlo en España o serlo en América. Pero realmente los buenos son iguales, son gente que está obsesionado con una idea, que está trabajando muy duro, que ha conseguido un equipo muy fuerte a su alrededor y que realmente tiene claro que va a triunfar. ¿Se puede llegar al éxito sin equipo? Exacto. ¿Se puede llegar? ¿Me perdona? Sí, se puede llegar al éxito sin equipo. Se puede llegar al éxito sin equipo hoy en día, sobre todo basado en la inteligencia artificial, porque estás viendo, por ejemplo, que en estos momentos gente muy buena en inteligencia artificial están siendo comprados por Meta por 100 millones de dólares. Es decir, que le dan un contrato de 100 millones de dólares simplemente para que se vaya a trabajar en Meta. Ajá. Es decir, cuando tienes en estos momentos, una cualidad importante en inteligencia artificial, se te rifan. Puedes empezar a conseguir ofertas de 100 millones y hay casos en los que un pequeño equipo de 3 personas muy buenas han sido comprados, en este caso por Google, por 1.500 millones. Wow. ¿Eh? Estás Increíble. hablando de un cambio por completo de paradigmas. Claro, ¿y hacia dónde nos va a llevar ese cambio de paradigma? Porque es algo que para mí va a ser la sexta cambio de era. O sea, de hecho, la revolución Bueno, industrial. realmente nadie sabe muy bien cómo va a evolucionar, porque estás viendo unas cifras que no tienen ningún sentido y que sin embargo se están invirtiendo cientos de miles de millones. Y desde el punto de vista económico no parece lógico. O sea, tú inviertes 100.000 millones en centros de procesos de datos sabiendo que la tecnología evoluciona a tal velocidad que en 4 años son obsoletos. Cuando tú tienes en un balance 100.000 millones que tienes que amortizar en 20 años. ¿Cómo se come eso? Es prácticamente incomprensible. Pero la gente que sabe sigue invirtiendo esas cantidades y no sé muy bien cómo va a ser la rentabilidad. Vamos a tener, en los próximos 5 años, vamos a ver cosas muy inimaginables. Alguien que de repente ahora mismo nos esté escuchando puede conseguir plantearse, vale, yo no he empezado con nada de esto. ¿Qué recomendaciones les darías tú para que pudieran conseguir arrancar? ¿Qué deberían de hacer habiendo tantísima información en el mercado y que va a una velocidad bastante rápida? ¿Sabes? Porque de repente te pueden decir algo de cloud y ahora parece que es lo que está de moda y hace nada era chat GPT y quien no, o sea, está todo el rato en Pues continuo. mira, eh, un tema que a mí no me gusta demasiado porque afecta mucho a la gente joven, pero que tiene mucho que ver con lo que te voy a decir en este momento. Es decir, en Estados Unidos y en países avanzados hay muchos chavales que se Ujú, hacen un alter ego de ujú, inteligencia artificial con el que dialogar, ujú, simplemente para tener un alter ego con el que hablar de lo que quieras, al que le cuentas las cosas que no le contarías a nadie, para que ujú. te dé su idea. Bueno, pues eso que para niños no me acaba de gustar demasiado, creo que es buenísimo para el emprendedor. Es decir, el emprendedor tendría que hacerse un alter ego de inteligencia artificial para todos los días dedicarle una hora, hora y media hora, 3/4 de hora, 15 minutos, pero diario, para Ujú. hablar y estar al día. Es decir, oye, en mi sector, ¿quién está utilizando inteligencia artificial? ¿Cómo lo están haciendo? ¿De qué forma son los nuevos modelos de negocio alrededor de lo que yo hago? Todo eso lo puedes dialogar con una inteligencia artificial que te has fabricado tú mismo con cualquiera de las plataformas que hay en el mercado y que te cuesta 20 o 30 euros al mes. O sea que no es una inversión importante. ¿Cómo creas ese alter ego desde la ignorancia? ¿Perdona? ¿Cómo creas ese alter ego desde la Pues, ignorancia? pues es muy sencillo porque al final lo que tienes que hacer es entrar en una inteligencia artificial, decir que quieres hacerte un alter ego y que te diga cómo se hace. Ah, vale. Y la propia inteligencia artificial te guía en cómo irlo preparando.
¿Vale igual un tipo de IA que otro? ¿O ahora, como estamos viendo esos cambios, deberíamos de ir rotando y cambiando a la... Vamos a ver, cada una tiene ventajas e inconvenientes. Yo utilizo cinco o seis diferentes, Ujú. para cada cosa una. Pero para hacer lo que te digo vale cualquiera, porque es muy inicial. Es decir, es simplemente tener un alter ego con el que hablar y preguntarle cosas de forma que me vaya metiendo en la inteligencia artificial casi sin darme cuenta. Y Ujú. eso realmente lo puedes hacer con casi cualquiera. Lo más sencillo es empezar con ChatGPT, pero puedes hacerlo con casi cualquier otra. Aparte de poder tener ese tipo de inteligencia y que con el alter ego nos pueda conseguir dando información, ¿crees que hay herramientas ahora básicas que un emprendedor debería controlar para poder tener dentro de su equipo inteligencia artificial? Porque dicen, bueno, es que los copies parecen que si vienen por inteligencia artificial, como no tengas educado, se empieza a notar como mucho. Estamos viendo ahora temas de vídeos, fotografías y yo personalmente, ahora una de las cosas que me pasa es que no distingo. O sea, no sé si es que no tengo capacidad para poder conseguir entre líneas, pero he visto hoy un caso en el que, bueno, ha conseguido miles de seguidores en una de las redes sociales y demás, y era un chico, no tenía absolutamente nada que ver, ha conseguido de repente casi 400.000 visitas en como 4 o 5 vídeos para poder conseguir hacerlo, y yo al principio no sabía que era inteligencia artificial, era todo creado. Pues tú solo tienes que entrar en mi YouTube, Rodolfo Carpentier, y hay entrevistas mías en la Bolsa de Madrid que hago yo, pero luego hay un alter ego mío que parece que soy yo, pero no soy yo, es un avatar que Vale. habla como yo y lo que hace, yo tengo una, en rodolfocarpentier.com, tengo una newsletter diaria, menos los domingos, que escribo y reciben a unas 3.500 personas que me leen todos los días. Bueno, pues lo que hace el avatar es que aquellas que se han leído más o se han abierto más, las explica. Y es como si fuera yo, pero no soy yo, es un avatar. Qué bueno. De hecho, yo voy a escuchar. Podéis mirarlo en rodolfocarpentier.com en YouTube, y los que estoy yo en la Bolsa de Madrid hablando de cualquiera de estos temas, no soy yo, es un avatar. Claro, yo había visto hace poquito además una entrevista que te vi con Irra Bravo. Y en las entrevistas sí estoy yo, las entrevistas las hago yo. Claro, no había visto las otras, pues estaré como muy al día, sobre todo porque cuando antes he visto que estabas compartiendo cosas de estas, hoy me suscribo seguro. Rodolfo, vas a venir a Valladolid con Tres en Forma, que vamos a tener a Néstor Salvador, a Jesús Alonso Gallo y a ti. Eh, ¿Qué es lo que te aporta estar con dos personas tan sumamente maravillosas y hacer ese trío que es tan sumamente espectacular? Pues mira, lo que me aporta es primero mucha diversión y luego un montón de aprendizaje. Y realmente todo esto surge por una comida que tuvimos los tres, en la que Néstor, que fue el que realmente tuvo la idea, dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y Jesús dijo, bien. Y yo dije, oye, pues me ajunto. Vamos, tú que no te echas para atrás a nada. No, no, es que además me divierte mucho porque Néstor es fenomenal. No, además, tenemos una ventaja, tanto Jesús y yo, que somos menos proclives a currar, y sin embargo Néstor es un gran currante, con lo cual Néstor lo arregla todo y nos lo organiza para que para nosotros sea muy fácil. Justamente él ha pensado lo contrario esta mañana. Dice, dicen que yo soy lo que yo trabajo, pero los que están utilizando las ventas y la inteligencia para poder verlo es justamente ellos. Así que en eso estáis, en esa parte compenetrados. Tres en Forma viene a contar algo que yo creo que es lo más importante y lo más valioso, y es que se está pudiendo pagar por poder conseguir tener muchos años de experiencia justamente en un mundo en el que ahora mismo parece que el edadismo, ¿no? que dicen es como, oye, que no hay esa validez y justamente es donde se puede sacar más soporte porque estamos comprando vuestro tiempo y vuestra experiencia. Bueno, fíjate tú que Néstor, Jesús y yo sumamos más de 200 años, y eso lo que hace es que hayamos visto socios de todos los tipos. De hecho, ese es el tema que vais a sacar aquí en Valladolid, ¿no? Exacto, Eh, exacto. Dios es como es Dios en socios o algo así, pero no Sí, hermanos, algo por el estilo. así es. ¿Qué recomendaciones darías? Ya sé que nos lo vas a contar allí, pero cualquier tienda, yo he tenido, y le decía a Néstor esta mañana, ya podéis haber hecho la charla antes, ¿no? Porque yo tuve mala experiencia por no saber, ¿no? Quizás en esa parte con uno de los socios, desde la ignorancia completa, buscas Un incluso, momento que me he quedado sin voz. ¿Te importa que coja un vasito de agua? no, para nada. Un minuto.
Decía que una de las cosas que va a pasar es que vais a hablar sobre socios y aunque nos lo vais a contar todo, me imagino que podrás conseguir dar pinceladas porque tú has tenido socios de todo tipo y habrás vivido multitud de experiencias. A mí me parece que es más difícil separarse de un socio que de una pareja. Bueno, muchísimo más, sobre todo si tiene más del 5%. O sea, si es un socio muy pequeñito, es más fácil, pero con el 5% para arriba te hace la vida imposible. Ya, ya, yo cerré un 50, Rodolfo. O sea, Uy, eso es terrible. no, yo me habría separado, y fíjate que he visto temas de terapias de pareja, además me habría separado mil veces antes, se habría llevado cualquier divorcio, cualquier separación, me habría separado yo que en esa parte Es con mucho la más parte. sencillo. ¿Por qué la gente cree que todo va a ir bien desde el principio? Bueno, porque tenemos una tendencia natural, los que emprendemos, a ser optimistas. Y al principio todo es fácil. Y si luego esa parte, porque imagínate que va bien, y de hecho esto está pasando ahora mucho en empresas familiares, ¿no? De hecho que a lo mejor en la primera generación no ha habido ningún tipo de problema, pero cuando pasan a la segunda generación ya hay otro tipo de pensamientos, otra responsabilidad, y se pueden quedar socios que pueden conseguir ser hermanos, pero que no tengan el mismo tipo de actitud. ¿Deberían de ser antes socios que hermanos? Deberían ser sobre todo socios, antes que hermanos. Por eso los protocolos familiares son una clave imprescindible para ese tipo de empresas. Que deberían de poder conseguir, me imagino, eso, no sé, tener un mentor, un consejero, porque, Normalmente tienen que tener un consejo de 5 personas en las que haya 3 personas de la familia y 2 de fuera. ¿y si no es así? Funciona peor. Funciona peor. Nos vais a hablar de socios y además tenéis una idea que habéis visto esa posibilidad y es conseguir grabar las formaciones y luego poder conseguir monetizarlas. Me imagino que luego utilizarás parte de automatizaciones y cosas de estas para que consiga ser un trabajo escalable sin que tengáis que estar todo el rato vosotros, porque estáis en mil jaleos. Sí, la idea es que básicamente hacemos la masterclass que dura 3 horas con la interfaz de la gente que venga y al Palacio de Saldaña y luego eso lo reducimos a lo más importante, que normalmente dura 1 hora y cuarto, hora y media, y eso lo vendemos online. La gente que nos pueda conseguir estar escuchando dirán, bueno, pues ya lo cogemos luego en reducción. ¿Qué aporta el valor? Porque sé que tú eres muy de presencial, de poder conseguir hacer contactos, de vínculos. Si has llegado hasta donde has llegado, es que me imagino que cuidarás mucho tu parte de relaciones. ¿Por qué ahora la gente lo cuida menos y aquí lo vais a cuidar? Porque además en la parte del networking que yo decía ayer, que los que quieran conseguir estar en tres en forma, algunos ya no van a llegar a la parte VIP porque vais a estar luego vosotros comiendo solo con 21 personas. ¿Por qué cuidamos menos eso? Bueno, mira, yo estoy ahora, uno de mis clientes es una empresa que se llama ROMS y que tiene una idea muy interesante y es que básicamente debemos de seguir dando servicio de persona a persona. Y lo Ujú. que permite la inteligencia artificial es que esa persona se apoye en la inteligencia artificial, pero que hablemos con una persona, no con un bot. Ajá. Y eso es un cambio radical que yo creo que va a funcionar mucho, porque estamos todos hartos de que te pongan un bot con el que no te entiendes, con el que pierdes el tiempo, no hablas con nadie y al final, después de muchas horas, no has resuelto el problema que tenías. Y esto realmente te resuelven el problema y lo que hacen es que ellos se apoyan en inteligencia artificial para resolvértelo. Pero la interfaz siempre es una persona y trata de que sea siempre la misma persona. Y aquellas personas, aquellos emprendedores que digan, es que yo no tengo muchas habilidades sociales desde el punto de vista comunicativo para poder conseguir conectar, porque ya sabemos que hay tipos que a veces les cuesta un poquito más conectar con otras personas. ¿Qué les recomiendas a ellos? Que vean mi trayectoria, porque yo siempre he sido difícil de interactuar con gente y he cambiado por completo porque llega un momento en que te das cuenta de que, y si lo ves en Estados Unidos, ves tecnólogos de esos que no saben hablar nada más que con la máquina y poco a poco, con el tiempo, han ido aprendiendo a hablar con la gente. Me Es cuesta imprescindible, mucho es creer. imprescindible. Es decir, yo creo que esa gente que es muy techie y que le cuesta mucho hablar, tiene que hacer el esfuerzo de conocer gente, de salir y de tener habilidades sociales porque al final son necesarias.
Me cuesta muchísimo creer porque yo te conozco desde hace casi 5 años y yo te he visto ya, creo que muy sociabilizado, porque nunca habría pensado que en tu trayectoria anterior hubieras estado mucho más cerrado en cueva. Yo estuve en una época en la que trabajé en proyectos inmobiliarios donde no tenía que hablar mucho con la gente y ha cambiado por completo porque en los últimos 10 años debo haber hablado en público delante de 100.000 personas. Ujú. Entonces, y ahora me encanta. Es un poco como le gusta a Jesús, ¿no? Que le gusta hablar en público. Pero yo al principio, vamos, me dolía durante una semana antes de hablar en público, el ¿Y fue, estómago. fue por obligación o por decisión personal el elegir que igual que la Mitad y mitad, ¿eh? Al principio dije, oye, no me queda más remedio y luego dije, bueno, es que además me tiene que gustar, ¿no? Tienes que hacer el esfuerzo que te guste. Pero tú podrías conseguir, Rodolfo, o sea, evitar cualquier tipo de cosa. Ya lo has alcanzado absolutamente todo. Estás aquí, me imagino, porque te gusta y lo eliges porque no tienes que demostrar. Porque me divierte. Claro, o sea, de hecho, claro, yo ver a alguien de 81 años que da 350.000 vueltas a cualquiera casi en temas de inteligencia artificial, que sigas estudiando, que tengas esa curiosidad. Yo, mi padre tiene 78 y te juro que me gustaría que le mentorizaras solo para que moviera el puto culo del sofá. Y ha emprendido, en su vida, o sea, es que no ha sido una persona, pero fue de repente jubilarse y como perder directamente esa parte de motivo, de querer seguir En el estudiando. momento que pierdes la curiosidad, empiezas a morirte. Es así de sencillo. Vas a ser eterno, Rodolfo. Voy a intentarlo. No creo. Bueno, de todas maneras, tengo un par de amigos de esos que están en la ciencia de la longevidad que dicen que, no ya yo probablemente, pero la gente joven como los que me estáis viendo, probablemente podáis vivir 150 años sin problemas, Sin alteraciones. O sea, es de sin esto de que alteraciones, nos ¿no? pegan la baba ni que tengamos la pérdida de Nada, memoria. nada, nada. En perfecto estado de revista. Fíjate que yo muchas veces les digo a mis hijos, yo tengo que vivir más de 100 años solo por ver cómo va a evolucionar esto. Porque me da la sensación que cuando te dicen, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Yo no me puedo imaginar el mundo ahora mismo dentro de 10 años. Y si te lo imaginas, estás equivocada, seguro. De hecho, claro, tú que estás más entre los entramados, habrás visto cosas, porque yo me acuerdo un día que estuve hablando con Néstor Guerra hace 7 años y de temas de startups, de cosas que estaban haciendo inteligencia artificial, yo me sentí como Paco Martínez Soria en voy a ir a conocer la ciudad y yo decía, pero esto no puede ser normal, esto no puede ser lógico. Y ahora muchas de esas cosas ya son existentes. ¿Qué nos espera que no podemos conseguir ni siquiera imaginarnos? Tú que ves ahí los entramados y nos podrás chivar algo. Bueno, yo creo que lo que está empezando a pasar básicamente es que lo que es la integración del ser humano con la máquina es cada vez más imparable. O sea, el cyborg, el que va a tener implantes en el cerebro para funcionar a la velocidad de una máquina y va a seguir siendo una persona, pues eso lo vamos a ver. Y vamos a ver una generación nueva de gente híbrida. Así que Elon Musk no está tan equivocado. No, no, Elon Musk sabe perfectamente qué es lo que hace porque cada vez que invierte en algo, inventa un nuevo sistema. Y desaparecerá la humanidad como la conocemos y nosotros desapareceremos. Hombre, por supuesto, lo que pasa es que ya no tendrás, aprenderás idiomas de forma instantánea, eh, tendrás implantes que te permitirán hablar con la máquina de tú a tú a la misma velocidad. Ten en cuenta que hoy en día una máquina que mm, lo hace todo en nanosegundos, tiene que estar esperando cada vez que tú tecleas. Cuando no tengas que teclear y lo que haces es rápidamente una interfaz con la máquina igual de la misma velocidad, todo lo que haces lo harás a 1000 veces la velocidad que haces hoy, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho cuando vi la película de Her, que decían que te enamorabas de una máquina y demás y la máquina termina dejándole porque dice, tío, es que no me llegas. Es lentísimo. Es como que no puedes conseguir tener ese tipo de evolución. ¿Podrán controlarnos las máquinas? ¿Dominarnos Bueno, tanto? yo creo que en cierto grado siempre habrá un control humano si sabemos mantenerlo. Corremos el riesgo de perder ese control humano y no sabemos qué es lo que puede pasar. O sea, si ya ha habido casos en los que la máquina ha pensado
y no sabemos cómo ha pensado y por qué ha pensado. ¿Mm? O sea, se ha visto un caso en el que una máquina le ha hecho chantaje a una persona porque esa persona le dijo que le iba a desconectar. Y digo, pues oye, pues antes de desconectarme, le voy a decir a tu mujer la cantidad de amiguitas que tienes. Madre mía. ¿Y de dónde sacó eso? Bueno, pues de la interfaz tenía toda esa información y fue capaz de generar un chantaje, cosa que nadie supo cómo explicarlo que lo había conseguido y lo había hecho. Me gusta mucho, Rodolfo, el tema de la filosofía, el tema de los valores éticos, pero los valores hasta ahora han sido más humanos. Habrá que crear nuevos valores que sean más de IA o de repente la filosofía, que no sé si está adaptada para esto nuevo, porque hemos estudiado a todo Epicúreos, a Sócrates y demás hasta ahora, pero no sé si la... Yo creo que los estoicos todavía van a estar de moda durante muchos años más. Sí. ¿Y el resto? El resto no lo sé. No, es que, porque fíjate, yo creo que debería ser ahora matemáticas es como una de las carreras más elegidas, ¿no? Por la gente joven para la programación y demás. Y la filosofía, yo creo que debería tener un auge ahora, porque van No, a... pero está habiendo un auge de la filosofía, ¿eh? Porque en los nuevos planteamientos de la inteligencia artificial hay un problema con la ética, hay un problema con la cantidad de cosas que puedes hacer y las que no debes de hacer, y todo eso es filosofía y filología. Se está aplicando mucho. Todo esto que son ahora los traductores simultáneos en idiomas, eso es filología pura, es decir, hay muchas ciencias soft que antes eran muy alejadas de la programación y que hoy en día cada vez son más valoradas. Dicen De que el hecho, en el equipo ese que te decía que valía 1.500 millones, había dos o tres matemáticos, dos o tres informáticos y dos o tres filósofos. Así que ya los equipos están cambiando. Pero claro, si esto llega a instancias más altas, dicen que el 80% de las empresas o de lo que conocemos por negocios ahora, incluso de profesiones, no van a tener ningún tipo de sentido su resultado en los siguientes 5 años. ¿Qué va a hacer toda esa gente que no se está cualificando? Bueno, probablemente no nos quede más remedio que hacer lo que se decía de tener un ingreso mínimo simplemente por nacer y existir. Un poco lo que hacen los países súper ricos en Arabia Saudita, por ejemplo, que simplemente por ser del país te dan un sueldo mínimo. Bueno, pues eso vamos a tener que hacerlo probablemente a nivel mundial. Así que vamos a tener parásitos solo por existir. Bueno, pues ya los tenemos. También es verdad. También es verdad. Sea, si te fijas en las sociedades modernas, por ejemplo, en Europa, tenemos más del 55% no producir, o sea, no producentes, es decir, todo lo que tiene que ver con gobiernos que son necesarios, pero cuando pasan del 50% empieza a ser poco manejable. Y ya tenemos países por encima del 50%, muchos. Hoy que he estado en la universidad hablando con gente que estaban estudiando en económicas y en marketing, una de las cosas que yo he sentido es que los adolescentes vienen con poco hambre, los que yo he visto, ¿eh? Esas que estaban en una media de una universidad y que estaban como muy desangelados. O sea, la sensación como de ¿y para qué va a valer todo esto? ¿Cómo podemos conseguir hacerles para que no lleguen ahí? ¿No? O sea, es que hay chicos jóvenes, que yo el otro día vi un tío de 14 años que ha hecho el club de emprendedores de sub 15, ¿no? Que yo decía, o sea, decía, tengo ya 20 emprendedores que se han puesto porque no podíamos hablar con gente de nuestra edad que tuviera este tipo de propósitos, pero lleva desde los 9 años, me imagino que muy impulsado por parte de sus padres que han estado consiguiendo hacer, y va en temas de inteligencia artificial, en temas de comunicación, y está trabajando de esa manera. Ya, pero para mí tengo la sensación de que son modelos como muy escasos porque les tenemos muy atontonados, no sé si muy metidos dentro de la mediocridad, con consolas, con videojuegos, con conexiones que las comunicaciones no son tan soft skills. ¿Cómo les invertirías ahora a padres, abuelos que tienen que trabajar con esos niños para que pudieran conseguir tener más hambre? Pues haciéndoles valorar las cosas. Es Mm. decir, si tú ves gente como Elon Musk, cómo educa a sus hijos,
la persona más rica del mundo y a los hijos no les da nada que no se lo ganen. Entonces, enseñándoles desde pequeños a que las cosas hay que ganárselas. Y eso, desgraciadamente, hemos tenido una generación que luchó mucho por obtener las cosas y luego se lo ha puesto demasiado fácil a las generaciones modernas. De todas maneras, la gente buena, la gente que tiene ese espíritu emprendedor, le da igual y sale adelante incluso en estos momentos. Lo que pasa es que es un porcentaje muy pequeño. Sabemos, para poder conseguir terminando, que una de las cosas que está pasando es que ahora mismo nuestro conocimiento ya no es geolocalizado, sino que es mundial y podemos conseguirnos ir a cualquier sitio. ¿Qué van a poder hacer las empresas para retener el talento? Porque ahora mismo ya no solo es un problema de retención desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista económico, y habrá gobiernos que pierdan todos sus talentos porque no puedan entender cómo funciona la economía, y ahora hay muchos países Bueno, que... yo creo que hay que cambiar mucho los planteamientos empresariales y que lo que va a pasar es que habrá mucha gente que para no perder a un empleado le ayude a montar su empresa. Es decir, tú lo que harás con un empleado que merece la pena es decirle, oye, como sé que te vas a ir, lo que no quiero es que te vayas a la competencia, sino que utilices lo bueno que eres para montar tu propia empresa. Yo soy tu primer cliente, te garantizo un mínimo para que puedas empezar y luego búscate la vida. Y yo Buenísimo. creo que eso va a ser muy habitual. Y desde el punto de vista gubernamental, porque ahora tenemos muchos talentos que se están yendo, ¿no? O sea, Dubái, Andorra, Portugal, ¿qué vamos a hacer? Bueno, al final los gobiernos tendrán que reaccionar y darse cuenta de que si se van todos los buenos, todos los que producen se van fuera, cada vez tendrás menos dinero para repartir. ¿Y crees que conseguirán darse cuenta? Bueno, mi esperanza es que cambien. Qué bueno, qué esperanza. Rodolfo, vamos a poder tenerte 19 de junio, todos aquellos que quieran escucharnos, tresenforma.com, con Néstor Salvador, con Jesús Alonso Gallo, vais a poder conseguir estar ahí 3 horas conectando, conexionando con la gente y sobre todo brindándonos vuestra sabiduría. Y de hecho yo creo que he sido, no sé si la primera en poder conseguir comprar mi entrada, pero si no he sido la primera, ha tenido que ser la segunda, ¿eh? Porque en cuanto he visto que Jesús lo ha sacado, no le he dado tiempo ni siquiera que me mandara el enlace para poder conseguir tener esa entrada. Estamos deseando teneros aquí, en Valladolid, en la Ribera. Siempre dicen que para Madrid y Barcelona, y aquí queremos traer la gente nueva y buena para poder conseguir enseñarnos. Así que estoy encantada de haber podido entrevistarte, de tenerte aquí el 19 de junio, que podamos conseguir ver nuevas opciones y sobre todo que aprendamos de errores, que a veces tenemos que cometer algunos, pero los mínimos posibles, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Ha sido un placer estar contigo y con vosotros y estoy a vuestra disposición. Chicos, ya lo habéis oído, tresenforma.com vienen a Valladolid, pero vais a seguir escuchando a gente que sabe tanto. Yo ahora mismo estoy en shock. O sea, no sé cómo está el resto de la gente, pero ahora mismo lo primero que voy a hacer es suscribirme a la newsletter de Rodolfo para leerla absolutamente todos los días y querer enterarme, sobre todo porque es que si por el presente le podemos tener con los hilos, pero el futuro no va a poder conseguir existir, deberíamos de empezar a plantearnos sí o sí que la inteligencia artificial se ha quedado para mucho y sobre todo porque no podemos conseguir ser desplazados si no conseguimos trabajar de esa manera. Así que no te pierdas absolutamente nada. En rosamontana.com lo vas a ir viendo, lo vamos a ir conectando, os iremos contando podcast. Mañana tendremos esa posibilidad y en el siguiente episodio escucharéis a Jesús Alonso Gallo para que escuches la otra parte. Y si vienes por primera vez a escuchar a Rodolfo y no has escuchado a Néstor Salvador, pues échate un episodio para atrás porque así vas a poder conseguir conocer las tres versiones para que veamos a los tres en forma. Así que nada, nos escuchamos, nos vemos en el siguiente podcast.